Desde Málaga, España, una ciudad bendecida por Dios. Puedes ver todos los domingos, 11:30 horas, la predicación del Evangelio del Reino de Dios, para bendición y edificación de tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Buenos días a todos, bendiciones de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a tener un nuevo culto en este domingo. Le damos gracias al Señor por poder estar aquí predicando, por traer una palabra a su iglesia, porque Él es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros y Él permite que vengamos para glorificar y exaltar su nombre. Bendiciones a todos mis queridos hermanos que nos veis por Facebook. Bendiciones desde aquí de Málaga, desde mi hermano, desde mí, para todos los que nos veis desde América, y bendiciones especiales para los hermanos que aún no nos estamos reuniendo aquí en la iglesia, pero que pronto, Dios mediante, vamos a estar aquí reunidos alabando al Señor, glorificando su nombre y exaltándolo. Amén. En esta mañana quiero que me acompañéis a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer la palabra de Dios y después seguidamente vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, porque nos vemos incapaces para hablar de un Dios tan majestuoso, tan grande y tan maravilloso. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, vuelvo a repetir, versículos del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hoy vamos a hablar de la fe. La fe es, como hemos visto en el primer versículo, la confianza y la certeza de lo que se espera. Hablar de la fe es hablar de algo que pienso yo que todo el mundo tiene. De eso, si nosotros le preguntamos a alguien en la calle, ¿usted tiene fe? Seguro, el 100% de las personas van a decir sí. Otros quizás contesten que no, pero digo que sí tienen fe también. La palabra fe es una palabra muy ambigua o polifacética. Por eso quiero hacer hincapié en que no todas las fe son iguales. Podemos decir que sin fe nadie vive en este mundo. La fe hace posible toda vida humana en este mundo, pues la fe es la confianza original del hombre en la vida. Sin esta fe no podríamos vivir ni dar un paso y caeríamos en una profunda depresión todos los seres humanos. Por lo tanto, todos tenemos fe, unos en una cosa, otros en otra y otros en alguien o en algunas personas. Por supuesto que cada persona tiene fe en algo. Hay quien cree en los astros, hay quien cree en los hombres, hasta en Maradona, recientemente fallecido. Hay una iglesia, hay hombres que ponen su confianza o su fe en otros hombres. Fe, pienso que no hay nadie en este mundo que no tenga fe. Pero yo creo que la fe la podemos dividir en dos tipos. Una, la fe religiosa, y otra, la fe no religiosa. Aún los ateos
tienen fe. El ateo cree en algo, tiene confianza en algo, en la vida, en la filosofía, en sus creencias, en él mismo. Pero eso se le llama fe. Sin fe es imposible que viva nadie en este mundo. Hay otros que dicen que creen en Dios. La fe religiosa es la fe que cree en Dios. Pero aún hay una tercera fe. Hay una tercera fe, y es la fe de Jesucristo. Esta es la única fe que salva y nos lleva a una relación íntima y personal con Dios. Es la única fe salvífica, la fe de Jesucristo. Hay una gran diferencia entre la fe de Jesucristo y la otra fe. Hay una gran diferencia, y la gran diferencia es que una agrada a Dios, nos acerca a Dios, y la otra ni agrada a Dios ni nos acerca a Dios. Así que tenemos que saber en quién creemos, qué fe tenemos y cuál es nuestra confianza. Porque tú puedes creer y decir yo creo en Dios, pero al final esa fe no te va a llevar a los lugares celestiales, sino que te va a llevar a una perdición. Entonces, dentro de la fe religiosa podemos ver que hay también otros tres tipos de fe, porque son muchos los que dicen creer en Dios o tener fe religiosa. La fe religiosa, hemos dicho, la fe puesta en Dios. Dentro de esta fe hay quien dice, sí, por supuesto, yo creo que Dios existe. Y esta es la primera, pensar que Dios existe. Yo pienso que Dios existe, pero Dios no influye en mi manera de pensar y en mi manera de vivir. Simplemente creo que hubo un Dios que creó todo cuanto existe, pero yo vivo como a mí me place. Hago lo que me parece y vivo como quiero. Por lo tanto, esa fe en Dios no es la fe verdadera o la fe que salva. Es creer que Dios existe, pero no influye o involucra nada de mi persona con Dios. El segundo tipo de fe en Dios es creer a Dios. Y estos ya sí son creyentes. Nos imaginamos a alguien que cree todas las verdades cristianas o todas las doctrinas cristianas. Pero ¿qué ocurre? Que estas verdades no han sido reveladas por Dios, sino que coinciden con su creencia o sus pensamientos. Por lo tanto, cuando estas verdades coinciden con todo lo que pensamos, estamos de acuerdo. Pero cuando esta verdad no coincide con lo que yo pienso, se revela claramente que yo no soy una persona que confía y cree en Dios, sino que no soy un cristiano, simplemente no soy creyente. Y hay una tercera manera de creer en Dios. El acto de creer no termina aceptando las verdades de Dios, simplemente, sino aceptando al mismo Dios que habla las verdades. El acto de creer implica una experiencia personal con Dios. Creer de esta manera implica todo nuestro ser, toda nuestra naturaleza, todos nuestros actos y toda nuestra voluntad. No es estar de acuerdo con ciertos mandamientos. No es estar de acuerdo con ciertos mandamientos, sino es una entrega total de nuestro ser al Dios que habla, al Dios que ordena, al Dios que nos salva. La fe que salva, resumiendo, es la fe en Jesucristo. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fuera de Cristo no hay salvación. Por lo tanto, la fe que salva es la fe de Jesucristo. Es una entrega total a Jesucristo. Es un reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Esa fe cambia nuestra vida,
cambia nuestra voluntad, cambia nuestra manera y nos lleva a una relación personal entre Dios y nosotros. Es la fe de Jesucristo, es la fe que salva. La fe que salva cree que Cristo, siendo hombre, el Verbo encarnado, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cristo, Dios hecho carne, vino a salvarme, porque yo estaba totalmente perdido. Y Cristo es mi único Salvador y mi único intercesor. La fe que salva es Cristo, es todo en todo. Y no hay nadie más. La fe que salva te lleva a confiar solamente en una persona, en Jesucristo. Solamente en una persona, en Jesucristo. Por lo tanto, esto influye en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Decir yo tengo fe en Dios no basta, hermano. No basta. No basta. La fe en Jesucristo que transforma y cambia al hombre, esa es la fe esta es la fe que salva. Ahora, la fe que salva, la fe salvífica, esa fe no es nuestra. No es algo que tú y yo podamos fabricar. Es un regalo que Dios nos da a los seres humanos. La fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y Él os dio vida a vosotros. Aquí está el regalo, la vida. Dios nos dio vida. Y ahora vamos a ver en qué momento nos encontrábamos todos nosotros, en qué circunstancia nos encontrábamos. Y dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ahí nos dio Él vida. Cuando nosotros estábamos muertos, Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y Él fue el autor de la cruz, el que fue a la cruz para salvarnos y el que resucitó de entre los muertos. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros vivíamos así, andábamos aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene la gran diferencia. Pero, por lo que nosotros somos salvos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Aquí es donde vamos. La salvación, la fe que salva, la salvación también es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dios es el que comienza y Dios es el que la termina. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que la fe es un don de Dios, en los frutos del Espíritu. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, vemos que la fe no es un fruto del hombre. No es algo que el hombre hace o cultiva. La fe es el fruto del Espíritu. Es algo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. La fe que salva, la fe que cree en Jesucristo, es la fe que salva, es la fe del Espíritu. Es un fruto del Espíritu y no es nuestra. Es un regalo de Dios. Segundo punto. Jesús es el autor y consumador
de esta fe. El origen de la fe no está en el hombre, está en Dios. El origen de la fe está en Jesucristo. Y lo leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? El autor, el originador, consumador, el que la termina, el que la concluye, el que la acaba, el que la realiza y la finaliza. Este es Jesucristo. De nada tenemos de qué gloriarnos, hermano, sino de gloriarnos en Dios. La fe es un regalo de Dios y la fe, Jesús, el autor de la fe en la cual tenemos nosotros, es nuestro mismo Dios. Ahora, ¿cómo recibimos esa fe? Esa fe la recibimos por el oír. Por el oír. Dice así la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva es la fe bíblica. Es el Evangelio, la buena noticia. No hay otra fe que salve. No hay otro Dios que haya dado su manera de salvarnos. Dios nada más que ha dado una manera. Dios es único, único, único. Y Él ha puesto una manera para que seamos salvos. Y es la fe de Jesucristo, la fe del Hijo de Dios. No es ninguna fe humana. Por eso el Señor, el mandato que nos da es ir y predicar el Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo viene al hombre, hace la obra, y el hombre recibe la fe, nace de nuevo, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo y viene la salvación a su vida. Ahora vamos a ver los efectos de esta fe. Por la fe nacemos de nuevo y recibimos la vida de Dios. Mi predicación esta mañana es llevarte a Jesucristo y enamorarte. Porque la verdad que la fe es un enamoramiento de Jesucristo. Esa es la fe. La fe es un enamoramiento de Jesucristo, de aquel que ha empezado su obra en nosotros y que la va a terminar, porque Él es fiel. La fe no es del hombre, es de Dios. Y el hombre se regocija en Dios. Y es lo que el apóstol Pablo encontró tanto enemigo. Y hay tanto enemigo de la cruz por eso. Porque la cruz es desde el principio hasta el fin, todo por gracia. Todo por gracia. Y de fe y por fe. Por la fe tenemos el nuevo nacimiento y recibimos la vida de Dios. Y hay en el Evangelio, en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por la fe nacemos del Espíritu. El Espíritu viene y nos regala esa fe, y esa fe nos hace nacer de nuevo. Quebranta nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dios le dio a sus discípulos la misma fe que te ha dado a ti y a mí. Todos tenemos la fe de Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Una fe igualmente preciosa. La fe de los apóstoles es tu fe y es mi fe. Aleluya. Dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser participantes de la vida divina.
de la naturaleza divina, Querido, la fe es la que nos hace uno con Cristo. Uno con Cristo. Y esa fe nos lleva a disfrutar la vida divina, la naturaleza de Dios ahora vive en nosotros y vive por una sola razón y por una sola causa, por la fe de Jesucristo. Por la fe, segundo, por la fe somos declarados justos. Todo hombre es injusto delante de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos aparta de Dios y el pecado nos hace injustos delante de Dios. Y ningún injusto puede heredar y entrar el reino de Dios. El reino de Dios es para los justos. Los justos heredarán el reino de Dios. Pero ningún injusto. Pero querido, la fe, querido y querida, la fe nos declara justos. Romanos 3:28, el apóstol Pablo dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe en Cristo Jesús nos hace justos. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, ponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pecados sobre Jesucristo. Amén, sí, Señor. Dios nos declara justos. Ser justificado quiere decir llanamente ser justo, ser declarados justos. La fe nos hace justos delante de Dios. Por esta misma fe, tenemos paz con Dios. Por esta misma fe tenemos paz con Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora nos hemos reconciliado en su cuerpo de carne, en el cuerpo de Cristo, por medio de su muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y Romanos 5:1 dice: justificados, pues declarados justos por la fe. Ahora un hombre que es justo y una mujer que es justa tiene paz con Dios. Porque Dios no tiene de nada de qué culparlo. Porque nuestros pecados han sido puestos en Jesús y la justicia de Dios, de Jesucristo, ha recaído contra nosotros. En lo que tanto Lutero recalcó en el tiempo de la Reforma. Ahora somos declarados justos por la fe en Cristo. Nuestros pecados han sido puestos sobre Cristo y la justicia de Cristo ha sido puesta sobre nosotros. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora, Dios no nos acusa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra de Dios. Si Dios es el que nos justifica, ¿quién nos acusará? Si Dios es el que no nos condena, ¿quién contra nosotros? Por la fe somos hijos de Dios. Por esta fe somos también esos hijos de Dios. Leemos en Gálatas 3:25. Pero venida la fe, o sea, que esta fe no estaba. La fe vino. ¿Y cuándo vino la fe? Cuando vino Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe. Por la fe. La fe es la que nos ha hecho hijos de Dios. La fe, voy a deciros algo que se me ha pasado. Nosotros, por medio de la vista, podemos ver todo lo que este mundo nos enseña o nos muestra. Todas las cosas visibles, reales, naturales, las podemos percibir. Pero es por medio de esta fe que podemos ver a Dios. La fe es el instrumento por el cual Dios nos da para que lo veamos y veamos la grandísima obra que Jesús ha hecho para nosotros. Por la fe somos hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío
ni griego, no hay esclavo y ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por la fe de Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Y ahora tenemos una nueva relación con Dios. Ya Dios no está alejado de nosotros, Dios es nuestro Padre. Por la fe vivimos y agradamos a Dios. Mira, hermano, no hay nadie en este mundo que agrade a Dios, a no ser que tenga esta fe, la fe de Jesucristo. Hay quien dice, yo tengo mucha fe, pero el problema no está en la fe que tú tienes, sino en el tipo de fe y en quién tienes la fe puesta. Amén. Ese es el problema. El tipo de fe, porque solamente hay una fe, que es la fe de Jesucristo, la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Por eso Jesús puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por la fe vivimos y agradamos a Dios. En Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. En Adán todos estamos muertos. Dios solamente ve aquí a dos hombres, a Adán y toda la humanidad en Adán, y ve a Cristo y toda la humanidad que ha creído en él, en Cristo. Toda la humanidad que ha nacido, nace en Adán, y toda la humanidad que ha creído en Cristo, vive y permanece en Cristo. En Cristo toda la humanidad está viva, pero en Adán toda la humanidad está muerta y sin esperanza. Hebreos 11:6, como hemos leído en el principio, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe de Cristo usted no puede agradar a Dios. No puede prefabricar este tipo de fe. No, porque la fe tiene una base, tiene un condimento que es Cristo Jesús. Amén. Usted no puede venir a Dios y agradar a Dios con otra fe que no sea Cristo. Cristo es nuestra fe. Cristo es el consumador y el realizador de nuestra fe. Es Cristo el que salva y no hay otro. Por lo tanto, la fe en Cristo es la única fe que agrada a Dios. No hay otro tipo de fe que llegue al corazón del Hijo. El que no cree en el Hijo no tiene vida. Y a eso mentiroso, a Dios que lo envió. Es la única fe por la cual Dios se agrada en nosotros. Y nosotros agradamos a Dios. Vamos a ver otro punto de la fe. Por la fe andamos. Andamos por fe y no por vista. Y nos lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Así que vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros ya no vivimos como vivíamos antes. La fe produce en el ser humano un cambio radical de mente, de corazón y de voluntad. Esta fe produce un cambio radical en nosotros. Nosotros ya no vivimos por vista. Sí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos aquí de paso. Lo que cambia nuestra manera de vivir es la fe. Nosotros vivimos por la fe y no por lo que vemos. Ciertamente aquí suceden cosas y nos atañen a nuestras vidas. Sí, nos duelen, nos perjudican, nos dañan, pero nuestra fe está puesta en Dios. Y es la que nos hace vivir de una manera diferente. Ya no vivimos por lo que sentimos en nuestros corazones. Vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Vivimos por las promesas de Dios. La que ha cambiado nuestra vida es la fe. Y por eso vivimos. El mundo ya no repercute en mi manera de vivir, sino que lo que repercute en mi manera de vivir es la fe, es la palabra de Dios por la cual vivimos. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 comprendió esto. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ya no vivo yo. El apóstol comprendió que vivir por nosotros mismos es un fallo, es una manera errónea de vivir. Es vivir por Cristo. Por la fe Cristo vive en nosotros. Por la fe Cristo nos dirige. Por la fe Cristo nos protege, nos guarda. Ya vive Cristo en mí. Pero querido, si sigues tú gobernando tu vida y no Cristo, no vives en la fe, sino que vives en la carne. Esta fe es la fe que vence el mundo. Amén, aleluya, sí, Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mi pregunta es, ¿hemos nacido de Dios? Sí, sí. Hemos nacido del Espíritu. Hemos recibido una nueva, el que está en Cristo, nueva criatura es. Hemos nacido de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, la manera de vencer al mundo. Me acuerdo de algunas veces que decimos, me quería comer al mundo y el mundo me ha comido a mí. O cuando hablamos de alguien, decimos, este hombre se quería comer al mundo y el mundo se lo ha comido a él. Pero hermano, la fe que vence al mundo es la fe de Cristo, porque no mira las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Apunta a una esperanza viva, incorruptible, a una herencia incorruptible. Nuestras miradas no están puestas en el mundo, sino en Dios, que hace todas las cosas posibles. La fe que nos va a llevar a vivir una vida que glorifica a Dios, una vida victoriosa, es la fe de Jesucristo. Todo el mundo necesita esta fe. Pablo comprendió esto y le escribe a Timoteo para que Timoteo cogiera fuerza y supiera bien que en el mundo padecemos contradicciones, padecemos luchas, padecemos enfermedades, padecemos guerras, padecemos muchas cosas. Pero nuestras vistas no están en la enfermedad, en las luchas, en las guerras, sino nuestras vistas están en Dios. Amén, sí, Señor. En el Todopoderoso, en Jesucristo que venció a la muerte, que venció al pecado y que venció al mundo. Y esta es la fe que vence al mundo. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pablo estaba en la cárcel. Y no era una cárcel como las que tenemos aquí, donde hay agua caliente, donde hay una cama bien calentita, donde tienes derecho a salir al patio, donde te alimentan medianamente bien. Puedes comer, disfrutar del sol, disfrutar de salir al patio, a la calle. Pablo estaba en una mazmorra, encerrado a oscuras, y dice, yo por Cristo padezco esto. Y no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Y no me avergüenzo de estar en la cárcel. Porque yo sé en quién he creído. Tu fe, ¿a quién te lleva? Pablo sabía en quién había creído. En el Dios revelado para venir a salvarnos. En el Dios que te ama. El Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que tú vivas. Pablo sabía en quién había creído. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La vida eterna, Jesús la va a hacer permanecer en nosotros. Hermano, por lo tanto, vivamos nuestra vida en fe. Y por fe, como dice la palabra de Dios. Vivamos en fe y por fe. Y no pongamos nuestras vidas en las cosas mundanas, en el pecado que nos asedia. No pongamos nuestras vidas en los sufrimientos, sino en la gloria venidera. Tengo por seguro que el sufrimiento de este tiempo presente es incomparable con la gloria venidera. Vivamos por fe, hermano.
vivamos esta vida en esta fe que nos ha regalado Dios. Vivamos en gratitud a Dios. Vivamos en gratitud, porque es un regalo de Dios que podamos creer en Él. Por lo tanto, humillemos nuestros corazones delante de Dios. Permanezcamos en la fe y en el amor, trabajando y esperando la revelación del Hijo de Dios. Con estas palabras quiero terminar este día, hermano. Los discípulos le dijeron: Señor, Señor, aumentanos la fe. Creo que es una buena palabra. Dios nos ha dado una fe. No importa que la fe sea pequeña, ¿eh? El tamaño de la fe no importa. Es el tamaño del Dios en cual tienes la fe. Y el tamaño del Dios del quien tenemos la fe es el tamaño del gran Dios, del único gran Dios, el gran yo soy, el que se revela en la palabra del Señor, el único y verdadero Dios, el que ha descubierto la vida y ha sacado la inmortalidad. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Verbo hecho carne. La fe puesta en este gran Dios es una fe que te salva y que te va a llevar a las moradas celestiales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la fe que tú has traído a nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Señor, inmerecedores somos de esta fe que nos hace ver tu gloria y tu majestad. Nos hace ver nuestro pecado, Señor, y nos humilla a venir delante tuya a pedirte: Señor, aumenta nuestra fe. Danos esa fe que te agrada, Señor. Danos esa fe que vence el mundo. Gracias, Padre amado, por haberte revelado a nuestras vidas, por habernos dado el regalo, el don de la fe en Cristo. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones de Dios, nuestro Padre, y vivamos por fe y para la gloria del Señor. Amén.